Virgen de Suyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras, y estarás entonces risueña y más guapa, y verás mi ofrenda con honda ternura. Nuestra Señora de Suyapa, imagen católica representada en la estatua de cedro de 6.5 centímetros de altura que se venera en la Basílica de Suyapa, mantiene el fervor y la fe religiosa y que cada 3 de febrero es visitada por millones de feligreses locales y del extranjero. A 8 kilómetros de Tegucigalpa se enclava la aldea de Suyapa, vocablo derivado de Coyapa, voz indígena que significa en el agua de las palmeras. Fue en este bonito rincón en donde hace 271 años regresaban Alejandro Colindres, joven y humilde labrador, y un niño de 8 años de edad llamado Jorge Martínez. Existen varias versiones de su descubrimiento, siendo la más aceptada la de Colindres y del niño de 8 años y que data de finales de enero o principios de febrero de 1747. La tradición local dice que Colindres y su hijo limpiaban campos de maíz a la montaña del Pilihuín, al noreste de Tegucigalpa. A su regreso los atrapó la noche y decidieron dormir afuera. Colindres despertó por un dolor agudo en su costado y se dio cuenta que estaba acostado sobre algo y sin ver lo que era, lo arrojó lo más que pudo. Al volver a su lecho, ahí estaba de nuevo. A la mañana siguiente descubrió que durmió sobre la estatuilla de una virgen, la que llevó al altar en casa de su madre. Tras 20 años de anonimato, en 1768 se acreditó a la estatua su primer milagro reconocido y comenzó a atraer la atención de la comunidad hondureña. La imagen de Nuestra Señora de Suyapa es una pequeña escultura de madera de cedro de 6,5 centímetros de alto. El tallado es antiguo y parece elaborada por algún devoto de la Virgen María. Es de piel morena, rostro agraciado, oval y de mejillas redondas, fina y recta nariz. Y su boca es pequeña y en sus ojos se asienta algo de la raza indígena. Su augusta cabecita porta una corona, su cabellera lacia le cae partida en 2, a ambos lados de la frente hasta los hombros. De manos diminutas, sin entrelazarse, se unen con suavidad en el pecho en actitud de oración. El ropaje pintado en la propia esfinge es una túnica de color rosado. Está cubierta con un manto oscuro adornado con estrellas doradas. Circundan la imagen rayos de plata sobre dorada incrustada en piedras que se cierran en forma de número 8. En el extremo de los rayos superiores, un conjunto de 12 estrellas ciñen la cabeza de la imagen. El 28 de noviembre de 1777, el Cabildo Eclesiástico de Comayagua dio licencia a José de Celaya para labrar y edificar en su hacienda Cita, en el Valle de Suyapa, una capilla para celebrar en ella la Santa Misa. La bendición de esta ermita y la primera misa se efectuaron en 1780, año en que fue edificada. En 1853, Pío IX declaró a Nuestra Señora de Suyapa patrona de la República de Honduras y se escogió el 3 de febrero como el día de su fiesta. En 1954, el tercer arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor José de la Cruz Turcios y Barahona, puso la primera piedra del que hoy es uno de los santuarios más grandes de Centroamérica, el Santuario y Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. El actual templo de Suyapa tiene 93 metros de longitud y 43 metros de altura en sus torres, también 46 metros en la cúpula, cuyo diámetro es de 11.50 metros y la anchura de la nave central de 13.50 metros. Como dijo muy bien el Papa Juan Pablo II en la Eucaristía que celebró en Suyapa el 8 de marzo de 1983, un mismo nombre, María, modulado con diversas advocaciones, invocado con las mismas oraciones, pronunciado con idéntico amor. Aquí el nombre de la Virgen de Suyapa tiene sabor de misericordia por parte de María y de reconocimiento de sus favores por parte del pueblo. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. A tu altar un día, Virgen de Suyapa, llevaré las rosas más bellas. Muy buenos días, les saludamos desde el santuario de la Virgen de Suyapa, a nuestras espaldas la basílica. Ya ha comenzado la misa, ya el padre Carlos Magno ha iniciado
la misa de bienvenida para los peregrinos que desde hoy están llegando para conmemorar el 271 aniversario de hallazgo de la patrona de Honduras, la Virgen de Suyapa. Y hoy el programa está dedicado precisamente a la Virgen María en la advocación de Suyapa. Tenemos dos invitados del grupo epaísta del Encuentro de Padres en el Espíritu. Más adelante el vicario de Suyapa, el padre, estará con nosotros, el padre Víctor Chavarría, estará también uniéndose a esta transmisión que es llevada hasta ustedes precisamente para darle gracias a Dios, ¿verdad?, por este día especial para los hondureños. Así que les presento de inmediato a nuestros invitados, el señor Abel Obando y también a nuestra queridísima Scarlett Payet, que estarán con nosotros, pues hablándonos precisamente de la importancia de para los hondureños de esta veneración de María en la advocación de Suyapa. Así que bienvenidos, Scarlett, bienvenido Abel. Mencionábamos, Scarlett y Abel, cuando veníamos hacia acá, la veneración de los hondureños a la Virgen María, y veíamos cómo pues miles de peregrinos ya están llegando a la Basílica para dar su respeto a la patrona de Honduras. Es correcto, Carlita, o sea, todos los años un aproximado de 1 millón de personas vienen hasta este santuario a pues rendirle veneración, a venerar a la Madre Santísima, ¿verdad?, María, en esta oportunidad con la vocación de Suyapa, ¿verdad? Y pues buscando un dato, dicen que vienen aproximadamente más de 3 millones de personas al año al santuario, a la Basílica, pues a rendir pues un homenaje a la Madre Santísima y también pues hacer sus peticiones, ¿verdad?, porque ella intercede ante su Hijo, ante el Padre, para que se escuchen las peticiones de tantas personas que caminan, unas vienen hasta acá pues a pedirle a ella que interceda. Y pues para los hondureños esto es una fiesta, para los que creemos sobre todo, ¿verdad?, en la Madre Santísima como la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Scarlett. Abel, sin duda alguna es un sacrificio que muchas personas desde las aldeas más recónditas hacen para poder llegar hasta aquí, hasta Tegucigalpa. Veíamos, por ejemplo, cómo madres cargando a sus hijos han llegado. ¿Cuál es la importancia para el mundo católico de esta veneración de la Virgen de María? Es decir, la importancia de la Virgen María es por su intercesión. Es decir, si recordamos las bodas de Caná, que es el primer milagro que hace Jesús, nuestro Señor Jesús, cuando ella le pide y le solicita a Jesús que se les ha terminado el vino en la boda que está participando, y ella le dice a Jesús, le dice a las personas que están en la boda que sigan lo que Jesús les diga. Jesús les dice que traigan unas tinajas de agua y eso lo convierte en vino. Inclusive ahí hay un detalle que se ve el milagro, porque inclusive dice el mayordomo que estaba ahí que por qué ese vino, que era el mejor, se estaba dando al final de la boda, cuando lo normal es dar el vino de menos calidad al final y el buen vino al inicio. Es decir, esta es la muestra de lo que es la Virgen, va como intercesora. Entonces, cuando nosotros vemos lo que nosotros decimos Virgen de Suyapa, si uno ve, su nombre es Inmaculada Concepción de Suyapa, porque lo primero nos está refiriendo al origen de la madre, que es la que concibe a Jesús, y Suyapa es como decir, ubicar geográficamente el lugar donde hay una advocación de la Virgen María. Es decir, es bien interesante ver toda esta gente que viene a estos lugares, porque realmente está llena de fe hacia la Virgen María, que fue la madre de nuestro Señor Jesús, lo cual permite que cada quien de nosotros venga aquí a Suyapa, como lo hemos hecho por años, y como mucha gente lo hace desde lugares lejanos, que vienen a este lugar a visitarla.
porque esperan su bendición, esperan a veces un milagro, o que algo a través de ella se logre como intercesora ante Jesús nuestro Señor. Bueno, mencionaba algo muy importante, don Abel, y es esa veneración que se tiene a la madre. Mencionábamos también, Scarlett, el origen, como decía don Abel, geográficamente se ubica, la advocación, Suyapa, Honduras, y quien descubre, si lo podemos llamar así, a la Virgen es un campesino, Alejandro Colindres, hace exactamente 271 años. Y eso creo que se ha repetido en la historia. Quien se muestra María siempre ha sido una persona humilde desde los orígenes. Desde siempre se ha mostrado a la gente humilde, a los más desposeídos, y lo veíamos al entrar. Los peregrinos son en su mayoría campesinos que vienen con una esperanza a llegar aquí a Suyapa. ¿Qué podríamos decir acerca de eso, Scarlett, de esa veneración de los más humildes, de los más desposeídos? Bueno, Carlita, de hecho en la palabra, en la Biblia, Jesucristo le dice al Padre, ¿verdad?, de que su palabra, que sus enseñanzas les sean revelados a los más humildes de corazón, no a los maestros, ¿verdad?, de la ley que en ese entonces existían, porque ellos analizaban las cosas desde su punto de vista de aprendizaje, de lo que habían estudiado. Y las personas que son humildes de corazón reciben a Jesucristo, reciben la palabra, se llenan de fe. No pueden tener muchas cosas materiales, pero ya quisiera yo tener la fe que muchas de estas personas tienen. O sea, la alegría de ellos está en la fe hacia el Señor, y eso es lo que espera el Señor de todos nosotros. Y María igual, María era de un hogar humilde, compuesto por Ana y Joaquín, ¿verdad? Eran de condición humilde. Condición humilde es que viven con lo necesario, ¿verdad? No les falta nada que necesiten, sino que y tienen todo lo necesario y son felices en medio de eso, ¿verdad? Eso es lo que conocen, ese es el ambiente que viven, igual que muchos de nuestros campesinos, pero saben apreciar la voluntad del Señor, saben ver las grandezas del Padre en la naturaleza, en todo lo que Dios les ha dado, y así era María, humilde de corazón. Por eso el Señor, el Dios Padre, la escogió a ella, además de que era una mujer con mucha fe, una fe inquebrantable, y por eso cuando el ángel se le presenta, supo decir sí. Lo único que dice, ¿y cómo será posible en mí, que soy una virgen, se cumpla tu palabra? Y es cuando le dice, será a través del Espíritu Santo. Y ella no cuestiona, no duda, ¿verdad? La fe de María es inquebrantable, como sin duda lo es lo de muchas de estas personas que peregrinan todos los años a Suyapa, ¿verdad? A nosotros que vamos a una escuela muchas veces, pasamos por un colegio y una universidad, analizamos un poco más lo relacionado a la fe, a Jesucristo, y nos cuestionamos a veces, ¿y será posible esto? Dudamos. Nos falta esa humildad en el corazón, y estas personas no dudan, ¿verdad? De inmediato creen y viven su fe. Entonces por eso se le manifiesta a los humildes, porque ellos no cuestionan al Señor, aceptan su voluntad, ¿verdad? La aceptan, no le preguntan nada, la aceptan y viven esa fe de una manera, como le digo, envidiable para mí. Ya quisiera yo, y bueno, en eso estoy, tratando de seguir al Señor y pidiéndole esa fe y esa humildad, ¿verdad? Porque en la humildad está la felicidad, en la humildad de espíritu. La gente confunde muchas veces el término humildad con la forma como vestimos. La humildad está en el corazón, ¿verdad? Entonces, y son felices con lo que tienen. No necesitan más de lo que tienen, ¿verdad? Porque no conocen otra cosa y son felices, lo disfrutan. Y nosotros a veces queremos más y más cosas materiales y vamos dejando a un lado a nuestro Señor. Entonces es envidiable para mí la fe con la que esta gente viene todos los años a Suyapa. Usted mencionaba, Scarlett, la forma en que vivió Jesús, metido en una familia con Ana y Joaquín, que eran los padres de María, y luego pues Jesús y María, los padres de Jesús. El encuentro de padres en el espíritu al cual ustedes pertenecen, también hace una formación de padres de familia. Quisiera
pedirles a ambos que nos comenten justamente la importancia de formar a los padres para que ellos mismos puedan formar hijos de bien a través pues, de lo que usted mencionaba, de lo que me venía comentando en el camino, de inculcar valores, inculcar fe a los hijos y cómo esto puede proyectarse entonces a nuestra sociedad. Comencemos con don Abel. Bueno, el encuentro de Padres en el Espíritu hace ya 20 años, ya sobre 21 años que inició el programa. Y lo bueno del programa es que no inicia por nosotros los padres, inicia por nuestros hijos, que a través de un movimiento que se llama EPRE, crearon lo que se llamaba un retiro del EPRE Padrísimo, que fue el iniciador de lo que después se convertiría en el EPAE. De ese grupo que vivimos el EPRE Padrísimo, a través del padre Rodolfo Fito, que le decimos nosotros, del grupo salesiano, nos invitó a que nos reuniéramos para ver si le podíamos dar continuidad al EPRE Padrísimo ya como un programa de los salesianos. Y de esa manera iniciamos el trabajo, logramos conformar un grupo y ya entonces se hizo el primer EPAE. Y en ese primer EPAE se hizo con el trabajo también de los jóvenes y de los adultos que habíamos vivido. Este movimiento, pues, lo esencial es que al haberlo formado los hijos, nosotros dimos cuenta de las necesidades que nuestros hijos tienen y de la necesidad de que nuestras familias realmente vivamos el amor de Dios en nosotros y que de esa manera podamos estar muy cercanos a nuestros hijos y a nuestra familia, porque cuando hablamos de la familia a veces solo pensamos en el papá o solo pensamos en la mamá, y realmente la familia es todo el núcleo familiar, inclusive los abuelos, si ya se tienen nietos, los nietos, y esa pues enseñanza vale mucho para todos. Ojalá pues que estos programas sigan trabajando y se siga luchando por esa enseñanza. Y hay que recordar lo que los movimientos salesianos, la advocación que tienen es María Auxiliadora, porque es la Virgen a la que Don Bosco se acercaba a solicitarle que le ayudara en esa vida religiosa que él tuvo y que trató de formar a jóvenes en su tiempo. Escarla. Bueno, pues ya Abel, y de hecho déjeme contarle que Abel es uno de los fundadores de EPAE, ¿verdad? De Encuentro de Padres en el Espíritu. La verdad que si a uno le enseñaran desde que uno se casa, forma un matrimonio, a ser padres de familia, creo que evitaríamos... No hay manual para ser No hay manual para ser papá, obviamente, pero la verdad que ayuda tanto, Carlita. Se dejarían de cometer tantos errores en la educación y en la crianza de los hijos si desde un principio que somos padres se nos formara como lo hacemos en EPAE, ¿verdad? Todos los años nosotros realizamos un retiro, le llamamos fin de semana, invitando a muchos padres de familia para que conozcan lo que es EPAE, ¿verdad? Para que nos formemos dentro de este carisma, ¿verdad? Y podamos realmente ser mejores padres de familia. Y lo lindo es que nosotros como padres dentro del movimiento compartimos con muchos jóvenes y ellos nos enseñan bastante, ¿verdad? Uno de padre cree que tiene la razón en todo. Yo hablo por mí particularmente, ¿verdad? He sido impositiva y pensando que yo siempre he tenido la razón porque yo soy la mamá y porque se tiene que ser así. No, pero ahí he ido aprendiendo que los hijos también tienen derechos, que son personas individuales y que ellos tienen su propio criterio, su propia formación, o sea, formación en el sentido de que yo quiero estudiar esto y no le voy a decir, no, tenés que estudiar, sino que uno ha ido aprendiendo y a comprender que ellos son personas y tienen muchos problemas, muchas confusiones porque son jóvenes. Todos los tuvimos, ¿verdad? Debo decirles que se nos olvida algunas veces que ya pasamos por esa edad. Y ciertamente los tiempos han ido cambiando. Ya el tiempo de nosotros como jóvenes hace 20, 30 años atrás no tenía tantos problemas y tantos retos como ahora. Es correcto, no teníamos computadoras, ni celulares, ni nada. Creo que jugábamos más en la calle. Yo le cuento a mis hijos de que uno podía salir libremente, jugar, compartir, inclusive pues salir en las noches y llegar a su casa sin ningún temor de ser asaltado ni nada. Entonces pienso que esa formación
en nosotros, aunque seamos adultos, es necesaria, es importante, y además que nos acerca más a Dios y nos enseña a tratar de seguir ese ejemplo de María. Poco se conoce en la Biblia de María más que su aparición, ¿verdad? Como la madre de Jesús, como la madre, a la mujer que se le anunció que iba a ser la madre de Jesucristo, el caminar, el peregrinar junto a él en su vida pública, el acompañarlo. Pero yo como madre de familia me imagino a esa mujer amorosísima, pero también muy disciplinada, ¿verdad? Muy exigente con su hijo, y una mujer que también le enseñó valores, ¿verdad? Ella sabía en el fondo de su corazón que Jesucristo era el Hijo de Dios. Sin embargo, ella cumplió con su papel de madre, de educar a su hijo, de enseñarle el amor a Dios también. Entonces, eso es. Y Jesús, pues me imagino que vivió una infancia normal, a lo mejor hizo más de alguna travesura y María lo regañó, y José, que era su padre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos inculcarle. Yo tuve la dicha, gracias a Dios, de crecer en un hogar donde, pues, cristiano, de mucha fe, y me educaron en la fe. Pero yo al principio iba a la iglesia solo por ir a verme con mis amigos, cuando estaba joven, lo que comentábamos, no porque tuviera mucha fe, la verdad, ¿verdad? Y sabía que existía Dios, pero no lo conocía. Y qué cosas que vengo a conocer del Señor, ya metida más profundo en los movimientos, en EPAE, ¿verdad? A conocerlo, a saber lo que Él nos pide. Y así fui caminando, y he ido caminando, ¿verdad? No, falta un montón, apenas gateo, pero es tan importante conocer estos programas, es tan importante congregarse, porque lo más lindo de esto, en EPAE particularmente, que es lo que yo conozco, es que compartimos los testimonios de vida de otros padres de familia, y uno cree que su problema es grande con sus hijos, y ahí se da cuenta que hay otros padres que tienen peores problemas, y tenemos un denominador común, que es pues ser padres de familia, ¿verdad? Y creer sobre todo en la fe, esa fe que nos une. Ciertamente, Abel, los tiempos, como mencionábamos, son diferentes, hay retos impresionantes para los padres de familia ahora. No es lo mismo criar un hijo con esta tecnología, con estos tiempos, con tantas ideologías alrededor, que hace 30 o 40 años. Y mencionaba Scarlett acerca de la importancia de, como padres de familia, tener una formación, porque no hay escuelas para ser padres de familia, no existe en el mundo. Sin embargo, vemos también cómo la sociedad cada vez necesita más tener padres formados que inculquen valores a sus hijos. Sí, eso es definitivo, es una necesidad que nosotros como padres nos formemos, porque la verdad es que no nacemos formados como padres. Un día vamos a nuestra boda, al año viene el primer hijo, después el segundo, el tercero, el cuarto hijo, y nosotros algunas veces, y ahí es donde uno recuerda a la Virgen María, porque la Virgen María también es la imagen de la madre de uno, esa madre que le enseñó comportamientos de vida, y que uno va a ir trasladando también traslada a los hijos, ¿va? Decir, yo recuerdo de niño cuando llegaban las visitas a la casa, familiares de mi papá o de mi mamá, y decía a mi mamá, hijo, al catre, porque la cama tuya la vamos a dar a la visita. Y al principio me molestaba, Sí, claro. porque yo de niño dejar mi cama, pues era un esfuerzo. Pero de todas maneras eso me fue enseñando. Y yo cuando me fui fuera del país, después yo recordaba las palabras de mi madre que me decía, hijo, lo que hoy das, mañana te lo dan. Y yo realmente vivía en el exterior, inclusive un periodo de 3 meses, sin recibir un solo centavo y nunca me faltó nada. Siempre hubo una familia que me ayudó, que me favoreció. Entonces dije yo, bueno, esta es la enseñanza de mi madre. Luego ahora con nuestros hijos, ahí bueno han ido creciendo, se han ido formando, tenemos uno que está en Italia estudiando música, y ahí va, y él ha ido también mejorando, inclusive un tiempo que él decía que quería ser sacerdote, pero después ya cambió y se dedicó a la música, ahí está estudiando. Entonces pienso que si todos nos formáramos como padres y que tuviéramos algún conocimiento, eso nos ayudaría mucho con nuestros hijos y ayudaría mucho a la sociedad, porque a veces en la sociedad hay tantos distractores que a veces no le permiten a los hijos llegar a acercarse
a lo que es la fe. Esa fe que a veces a uno mismo le falla, porque una vez cuando se hablaba de las apariciones de la Virgen aquí en Tegucigalpa, nosotros asistimos a la iglesia de San Juan Bautista con mi esposa. Entonces llegamos al lugar, había el gentío, nosotros logramos entrar. Una vez adentro, veía se fue a un lado y a otro por el movimiento de las personas. Entonces, bueno, ahí donde estaba yo, de repente sentí un olor a rosas. Y yo dije, este olor a rosas, vaya, dije, alguien anda tirando spray o algo de olor. Luego miré una luz al fondo del salón donde estábamos. Dije, y miraba aquella luz que se movía, que parecía una paloma. Dije, esta es alguna cosa que están haciendo, ¿verdad? Pues cuando ya encendieron las luces del salón y terminó la actividad, yo me fui a buscar la luz, no había ningún foco ni nada que diera ese reflejo. Luego platicando con mi esposa, ella me dijo, yo lo que sentí una brisa, le digo, yo sentí olor a rosas. Entonces no era posible que entonces el sentir la rosa fuera un spray, porque lo hubiera sentido mi esposa. Y yo también debía haber sentido la brisa. Eso nos indica que la Virgen se manifiesta y que ella nos da, pues nos ayuda a mantener esa fe. Porque realmente eso me llenó a mí y me dijo, bueno, aquí está la Virgen. Y yo me recuerdo de estudiante, cuando estaba en el colegio, yo venía a Suyapa antes de los exámenes. Y cuando estaba en la universidad, como me quedaba más cerca la iglesia de la Guadalupe, iba a la iglesia de la Guadalupe y entonces ahí advocaba pues a la Virgen de Guadalupe. Y cuando venía aquí a la Virgen de Suyapa. Entonces ven ustedes que la formación de la vida, cuando uno ve a su padre y su madre, es también ver a José y María, porque ellos lo llevan hacia ahí. Yo inicié a ir a la iglesia principalmente por mi abuela. Y les digo que así como dice Scarlett, yo también pedía ir todos los martes porque los martes regalaban pan en la iglesia. Entonces ven ustedes lo bonito que es la vida acerca de la formación cristiana, de nuestra formación católica, que nos enseña a María, nos enseña a Jesús, nos enseña a José y nos muestra a Dios, que es el camino para todos nosotros. Ojalá pues que todos pudiéramos trasladar esto a todas las personas, a todos los que son padres y mamás también, para que la vida de nuestro mundo cambie, porque solo así podemos cambiar. Gracias, don Abel. Bueno, estamos aquí en el atrio de la iglesia y hay un ambiente por todos lados, un ambiente muy bonito donde los peregrinos están llegando, pero también hay instituciones que están brindando apoyo, hay logística, sin duda alguna pues que se necesita para recibir a tantos miles de campesinos. Precisamente Fernando Arteaga está en otro lugar donde nos trae el ambiente que se vive acá en la Basílica. Fernando, con usted y su informe. Bien, Carla, buenos días también a los televidentes del foro. La entrevista exactamente dentro de la Basílica de Suyapa, donde se está recibiendo la misa por parte del Padre Carlos Magno a los feligreses creyentes en la Virgen de Suyapa, que se hacen presentes hacia Tegucigalpa, desde diferentes lugares del país, desde otros países también se hacen presentes. Vamos a tratar de dialogar en estos momentos con algunas de estas personas que han estado en esta misa, que ya está algunos minutos de concluir. Vamos a ver, buenos días, ¿cuál es su nombre? Gilma. Cuéntenos, ¿de dónde viene? De Marcala, Planes Marcala. Marcala. ¿Viene a pagar alguna promesa? Sí. ¿Ah? ¿Nos puede contar? Dile, tío. Señora, ¿cuál es su nombre? Berta. ¿De dónde viene? De Planes. Okay. ¿Y viene a pagar alguna promesa? No, solo a visitar. Solo a visitar. ¿Tiene mucha fe en la Virgen? Sí, sí. ¿Qué le puede decir a la población? No, nada. Yo solo vengo a visitar. Aquí es que venimos llegando y nosotros cuando venimos llegando estamos concentrados en... Okay. Muchísimas gracias. Bien, una reacción de la señora. Pueden observar, la misa se continúa desarrollando aquí en la Basílica de Suyapa por parte de su párroco, el Padre
Carlos Magno, y se espera que para las siguientes horas continúen llegando miles y miles de feligreses aquí a la Basílica de Suyapa, que puede observar está rodeada de bastantes personas que no solo de Honduras, sino que de otros países cercanos se hacen presentes a esta Basílica de Suyapa. Vamos a continuar dialogando. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Lourdes Patricia Vázquez. ¿De dónde viene, Lourdes? Vengo de Planes Santa María, La Paz. Un poco lejos, ¿verdad? Sí, un poquito lejos. No tanto. ¿Pero vale la pena venir? Sí. ¿Tiene mucha fe en la Virgen? No, en Dios sí. ¿En Dios también? Sí, en Dios primero y después la Virgen. Sí. ¿Qué le puede decir a la población hondureña? Pues que los invitamos que vengan aquí a ver a la Virgen Suyapa. Sí. Ok, muchísimas gracias. Vamos a continuar dialogando aquí, señora. ¿De dónde viene usted, señora? ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Sí, buenos días. Soy Rosa Marixa Ruiz. Vengo de Planes Santa María, La Paz. Y aquí... ¿Viene usted a pagar alguna promesa? Sí, venimos a visitar a la Virgen con nuestra familia, con ellas, toda nuestra familia, con mi familia. Sí. Y ¿Acostumbra año? No, el primer vez. Y lo que le pedimos para Honduras solo es paz, que haya paz, que cesen todas esas cosas que hay por los políticos, porque en eso no viene a nadie para nosotros el pueblo hondureño, quien pierde es el pueblo hondureño. Entonces lo que pedimos es paz para Honduras y para el mundo entero. Y para nuestra aldea también, porque para que los jóvenes encuentren trabajo, porque hoy casi todo el mundo es profesional y no encuentra trabajo. Pedirle a Dios trabajo por los jóvenes, porque ellos son profesionales y no encuentran trabajo. Pedirle al gobierno principalmente para que él ponga trabajos para la gente pobre, porque los pobres son los que educan a los hijos y es para tenerlos de adorno en la casa. ¿Acostumbra año con año? No, es primer vez. Sí. Pues, muchísimas gracias. Vamos a dialogar aquí también, caballero. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Santos, Mendoza. Sí, ¿desde dónde viene? Vengo a La Paz. Desde La Paz viene. Sí. ¿Mucha fe a la Virgen? Sí, claro, mucha fe. Tiene bastante fe. Claro. ¿Está pagando alguna promesa? Sí, claro. ¿No la puede comentar? No, esto ya sale de mi fe y... ¿Tiene mucha fe? Claro que sí. ¿Y con cuántas personas viene usted? Yo vengo con toda mi familia. ¿Con toda su familia? Sí, sí. ¿Viene año tras año? Claro. Okay. ¿Le puede enviar un mensaje a la población hondureña? Sí, invito a todas las personas a nivel nacional que visitan aquí a nuestra patrona de Honduras. Hay que tener fe que todo lo que uno viene lo hace con fe en el futuro, ¿sabes? Sí. Okay. Muchísimas gracias, caballero. Bien, algunas de las reacciones, compañeros televidentes del foro La Entrevista, de personas que es impresionante la fe que tienen en la Virgen de Suyapa, en la patrona de Honduras, que se está celebrando también mañana este hallazgo de su figura que se realizó hace muchos años, por lo que están llegando muchas personas aquí a la Basílica de Suyapa hasta Tegucigalpa. Carla Calidonio y también los panelistas del foro de La Entrevista nos continuarán también dando a conocer más sobre la patrona de Honduras. Carla. Gracias, ese era Fernando con algunos de los testimonios de los peregrinos que han venido hasta la Basílica, algunos para pagar promesas, otros a visitar a la Virgen Suyapa. Y hablábamos, Scarlett, comentando extracámara de lo que estaba diciendo Abel, acerca de la importancia de estar en esa formación, de cómo se va transmitiendo de abuelos a padres, a hijos. Y usted quería comentar algo precisamente sobre esa influencia de la tecnología en los hijos y cómo, como padres, debemos estar pendientes de qué están viendo nuestros hijos en la televisión, en los celulares, en los iPads. Y muchas veces nosotros como padres no sabemos qué están viendo, no ponemos atención con quiénes hablan, quiénes están detrás de esa pantalla. Y luego pues ya estamos viendo, por ejemplo, las cifras estadísticas de violencia en nuestro país, de cuántos jóvenes están perdiendo la vida.
¿Cuál sería su impresión y bueno, sus palabras de consejo, de aliento para los padres que nos están viendo y que probablemente tengan algún problema con sus hijos, sobre todo con los adolescentes? Gracias, Carlita. Bueno, la verdad es que la tecnología es buena, ¿verdad? Si se sabe emplear. Porque ya no existen las máquinas de escribir. A mí me tocó aprender así como dicen, a pura infantería, a usar la computadora, y ni modo, nos hemos tenido que adaptar y aprender a manejar la computadora, a no estar al margen de la tecnología, a través de informarse de las redes, que ahora son tan importantes las redes y todo. Es muy bueno, pero también en la tecnología existe el internet, hay páginas donde nos habla precisamente, ¿verdad?, de nuestra fe y de la fe de otras personas. Entonces, es importante que uno, desde que los hijos están pequeños, siembre esa semilla, ¿verdad? Y luche, y todos los días. Los hijos a veces se molestan con uno porque uno les insiste, ¿verdad? Y les insiste de que tienen que seguir con esos valores que se le han inculcado en la casa, aunque estén fuera de la casa. Porque yo siempre le digo a mis hijos, yo no voy a estar aquí toda la vida, ¿verdad? Tengo que partir en algún momento, igual que su papá. Y el único que siempre está con uno, en las buenas y sobre todo en las malas, es Jesucristo, y por supuesto María al lado de él, ¿verdad? Y todos sus santos, y el Padre y todo. Entonces, es importante que los jóvenes, en ese ímpetu que sin duda tuvimos en nuestro tiempo también, que nos creíamos todos poderosos y que todo lo podíamos, ¿verdad?, comprendan que nuestras fuerzas tienen límites. Nosotros hacemos las cosas posibles y lo posible lo hace el Señor. Entonces la tecnología es buena si se sabe emplear. Y sí, los padres de familia debemos estar pendientes de las cosas que hacen nuestros hijos respecto a la tecnología, lo que miran en la televisión, lo que están hablando tal vez con otra persona. Mi hija me dice, mami, ¿qué estás haciendo acá metida? Yo no miro lo que miren, pero estoy siempre pendiente de lo que están hablando, ¿verdad? Y de lo que están viendo muchas veces. Yo recuerdo una vez que mis hijos estaban pequeños y no sabían mucho, estaban aprendiendo, sin querer tocaron una ventana y se les colocó una ventana de pornografía. Entonces, pues vino mi cuñado, que es ingeniero en sistemas y todo eso, en informática, y le pedí que por favor quite, porque no la podíamos quitar. Pero ellos nos dijeron, miren lo que pasó, que no sé qué, y no sabíamos que era eso, ¿verdad? Entonces es tan delicado el tema, y están bombardeando a nuestros jóvenes con temas que parecen normales, pero que no son normales, definitivamente, ¿verdad? Yo no voy a cuestionar aquí, por ejemplo, la sexualidad de las personas. Eso es algo que cada quien sabe, pero los que creemos en Dios sabemos que es una sola, ¿verdad? Dos. Y ahora están tratando de meter en nuestros hijos de que hay una gama de opciones sexuales. Solo son dos, desde mi punto de vista. Respeto, como le digo, lo demás, pero solo son dos, así lo creo yo. Eso fue lo que yo, y Dios lo dice en su palabra. En la Biblia nos habla el Señor de ese punto. Entonces, es muy importante, padres de familia, saber lo que hacen nuestros hijos. Aunque tengan 27, 30, yo a mis hijos les digo, mientras vivan en el techo de su padre y de su madre, la autoridad ahí somos nosotros. Así tengan 30 años y si siguen viviendo ahí, tienen que informar, ¿verdad? Tienen que decir a dónde van. Cuando ya salgan de la casa, pues otra historia será. Pero mientras vivan en el techo de nuestra casa, ellos tienen que siempre estar dando cuentas a sus padres. Sabemos que ya están grandes, ¿verdad?, pero nosotros seguimos existiendo. Y esa es la casa que hemos construido con amor, con mucho esfuerzo, y la casa que Dios nos ha dado para cobijarlos a ellos, pero tienen que volar. Entonces, cuando vuelen, espero y confío en el Señor que los principios que aprendieron en casa, los valores, los pongan en práctica donde vayan, que sean excepción. Y sobre todo, Scarlett, usted lo mencionaba, están dentro de la casa, hay una autoridad, y en estos tiempos en que la violencia no da tregua, vemos, y lo mencionábamos antes, cómo esas cifras cada día están ahí, aumentando. Hemos visto cuántos, por ejemplo, crímenes contra las mujeres, y muchas veces se nos olvida, hablando de las redes sociales,
no tenemos cuidado, o algunos jóvenes no tienen cuidado en qué postean en redes sociales y prácticamente exponen su vida en redes sociales y se les olvida que hay predadores, hay quienes están buscando a jovencitas, a jovencitos, ¿verdad? El hecho de que sean varones no los excluye de esos predadores que están buscando y que los pueden poner en peligro su vida. Hemos visto montones de casos, muchos casos de jovencitas y jovencitos que han sido engañados a través de las redes sociales y lamentablemente pues han perdido su vida. No, y les dicen muchas veces, hombre, yo conozco el caso de una muchacha que pues a través del internet y no sé, ella se comunicaba supuestamente con una persona que era joven, supuestamente, ¿verdad? Y empieza un idilio, esos amores cibernéticos que les dicen, ¿verdad? Y resulta que el hombre, a ver, como le sabía toda la dirección de su casa y todo, ella, Mandy, le dice que está sola, el hombre llega a la casa, y esto es algo de la vida real, no me lo estoy inventando, ¿verdad? Yo trabajo en la corte, entonces a veces me doy cuenta de algunas cosas que suceden, de casos y todo, pero igual, y también lo miramos en las redes y lo dice la policía y se da charlas al respecto. Entonces llegó el hombre, era un hombre de 40 años y la niña tenía 17 años y ella estaba sola en la casa. La única persona que estaba era la muchacha que trabajaba con ellos, pero ella estaba abajo lavando. Entonces el hombre entra a la casa, entra a la habitación y bueno, abusó de la menor. Y luego como que eso quería ser algo muy consuetudinario, o sea, seguido, pero en una segunda ocasión llegó el tío, gracias a Dios, de la muchacha y entró justo porque la niña gritaba y bueno, lograron darle captura, ¿verdad?, a esta persona que, pues como dice, es un depredador a través de las redes y ya se vuelve prácticamente en un violador, ¿verdad? Entonces, y a veces las jóvenes no creen, piensan que uno se saca eso de la cabeza, de la manga, y sí se han registrado muchos casos de abuso, de crímenes, como decía, a través precisamente de esa comunicación en el internet, que tienen esa costumbre de poner su perfil y dar la dirección y donde estudian y todo. Muchas jóvenes lo hacen y yo insisto y le digo a mi hija, ¿con quién te comunicas? Entonces no te andes poniendo tu perfil ni tu foto con todo el mundo, ¿no? Me dice, mami, solo es la gente seleccionada, ¿verdad? Siempre insisto eso porque sí se han dado casos, lamentablemente, ¿verdad? Y a veces pasamos tan ocupados que ni cuenta nos damos lo que hacen nuestros hijos. Así es, y creo que parte de eso, Scarlett, que son los retos de esta vida moderna en la que estamos. Antes nuestros abuelos pues estaban en la casa, estaban al cuidado de sus hijos y ciertamente que los tiempos han cambiado y hay otras demandas económicas, laborales y a veces y muchas veces lamentablemente dejamos la educación de nuestros hijos en la televisión y en el mejor de los casos a cargo de una persona que es quien nos cuida nuestra casa. Y hemos transferido la autoridad de educar a nuestros hijos a terceros. Y eso lo podemos ver en lo que está sucediendo actualmente en nuestra sociedad. Es decir, este es un problema donde nos ha faltado la formación a nosotros. Es decir, yo recuerdo mi vida en familia, mi papá trabajaba, mi mamá estaba en la casa. Y vivíamos humildemente y a veces pues lograron ellos mantener un mejor estatus y todo, pero siempre estuvieron uno trabajando y el otro en la casa. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra familia posteriormente? Y esto se debe también a la percepción del consumismo, que queremos tener una cantidad de cosas, que el carro, que una casa más bonita, que bienes muebles mejores y una cantidad de cosas que nos hacen perder de repente esa unidad familiar. Luego vino la liberación femenina, entonces la mujer quiere trabajar también. Yo estoy de acuerdo que se trabaje, pero debe haber una combinación de tiempos entre la pareja para que de esa manera uno o el otro esté trabajando con los hijos, porque si los dos estamos fuera y los hijos están solos, dependen de una trabajadora. Nosotros tenemos una historia de una trabajadora en la casa, menos mal, como era un vecindario donde nos conocíamos y todo, y nos dijeron, miren ahí en su casa como que hacen fiesta. Entonces cuando nosotros salíamos a trabajar, había una trabajadora que en la tarde hacía fiesta en la casa.
cuando nos avisaron, llegamos a la casa y encontramos la fiesta. Es decir, eso les da la idea de la problemática que hay. Otro de los problemas es que nosotros como padres tenemos que hablar con nuestros hijos, enseñar una enseñanza a nuestros hijos, no solo con el ejemplo, sino también acercarnos a ellos para saber cuáles son sus problemas. Y luego hay otra cuestión que se ha perdido en la familia, por ejemplo, es el hecho de que antes nosotros salíamos en grupo familiar, nos reuníamos con otras familias donde jugábamos, nos divertíamos y no nos hacía falta la televisión. Y yo lo veo en nuestros hijos, de nuestro hijo menor le gusta el fútbol. Cuando él va a jugar fútbol se le olvida la televisión, se le olvida la computadora y lo demás. Entonces significa que también tenemos que abrir otros espacios hacia ellos para que ellos no estén solo en ese equipo tecnológico, porque la verdad es que les absorbe mucho tiempo y no sabemos a veces qué es lo que están viendo, y luego ellos, inclusive como manejan mejor la tecnología que nosotros, ya ahora para mí sería imposible, te voy a quitar este programa o el otro, si no ha sido por la educación que le hemos dado, él puede hacerlo y no lo podría impedir. Sí, bueno, hemos visto, Scarlett, lo que mencionaba don Abel, los grupos familiares. Justamente podemos ver cuando veníamos ingresando cómo son grupos familiares los que están. El abuelo o la abuela, la madre, los hijos, pues que vienen justamente a una actividad común, que es una actividad religiosa, una actividad en familia, una actividad positiva, una actividad de valores, y muchas veces, lamentablemente, nuestros jóvenes piensan que esto es de los viejitos, de los anteriores, que es ridículo, y creo que lo más importante es poderles inculcar que sean capaces de discernir qué es bueno y qué es malo para su vida, qué decisiones van a tomar que en el futuro pueden afectar. Las decisiones que tomen, bueno, van a afectar en un futuro su vida, su desarrollo, su futuro. Y hablando de redes sociales, pues también cuando ya vayan a solicitar un trabajo, muchos de esos empleadores van a ver ese perfil, van a ver el uso de redes, y créase o no, sí influye mucho, ¿verdad? La persona que los va a contratar o la compañía que los va a contratar va a ver qué es lo que postea, qué fotos postea. Así que es muy importante también esa formación hacia los hijos del buen uso de la tecnología, como mencionaba usted, Scarlett. Es correcto, Carlita. Y ahorita que hablábamos de la familia, me imaginaba cuando veníamos entrando, que venía ese montón de personas, el grupo de mujeres campesinas, ¿verdad?, que vienen hasta acá con sus hijos y todo. Me imaginé a María y a José con el Niño Dios, sobre todo cuando iban a la fiesta de Pascua, ¿verdad? Y que en una de esas, cuando Jesucristo tenía 12 años precisamente, se les queda compartiendo con los maestros de la palabra en el templo, ¿verdad? Se mezcla con ellos y se queda y no se dan cuenta. Entonces me imaginaba que Jesús siempre caminaba con José y con María, haciendo alusión a lo que le decía Abel, ¿verdad? Que muchas veces pues uno siempre salía en familia. Yo recuerdo cuando los domingos salíamos con mi papá, con mi mamá, mis hermanas, mi abuela, porque mi abuela vivía con nosotros, siempre vivió con nosotros. Íbamos a visitar a mi otra abuela paterna o íbamos de visita, salíamos. Y bueno, nosotros hemos tratado en casa de alguna manera de tratar de salir siempre en familia, ¿verdad? Vamos a ver a mi madre, a veces vamos hasta el pueblo de mi esposo a ver a su mamá. Entonces tratamos siempre dentro de las posibilidades de hacerlo. Yo me imagino, María, esa gran influencia definitiva que tuvo en Jesucristo, ¿verdad? Esa formación que le dio. Él era el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios, pero se hizo hombre para comprender nuestra humanidad, ¿verdad? Para comprender al ser humano, que somos tan complejos, ¿verdad? Y para poder realmente ofrendar su vida por nosotros. Pero en todo eso no dudo de ninguna manera, no lo dudo, que María influyó muchísimo. Igual José, ¿verdad? Porque José fue escogido para ser el padre terrenal de Jesucristo, el esposo, el compañero de María. Pero José trabajaba como carpintero y lo que decía Abel, su mamá quedaba en casa y su papá trabajaba. Bueno, nosotros en mi caso, mis padres trabajaban, pero mi madre siempre pendiente, por supuesto, una madre
increíble mi madre. Pero mi abuela teníamos la ventaja que no teníamos trabajadoras, sino que estaba mi abuela, que era la que nos cuidaba y la que por supuesto nos transmitía la educación. Una mujer sabia, llegó hasta el 3er grado, pero con una sabiduría increíble. Y eso solo Dios lo puede dar, ¿verdad? Y sobre todo a las mujeres, que en estos días, como decía Abel, uno tiene que sortearse el tiempo entre el trabajo, el hogar. Mire, mis hijos están grandes, ya están grandes, y uno diría, bueno, yo ya los crié, ya ellos saben lo que... No, yo todavía, dice Camila, que yo soy la mamá pollo, dice. La mamá gallina, perdón, que ellos son los pollitos, que a estas alturas, dice, yo todavía sigo pendiente. Sí, es mi responsabilidad, ¿verdad? Ese es un privilegio que Dios me ha dado de ser madre. Y vuelvo, y mientras vivan en mi techo, yo siempre voy a estar pendiente. Mi madre, yo tengo, bueno, ya no tengo 25, por supuesto, ¿verdad? Pero mi madre tiene 84 años, va a cumplir, y a estas alturas toda la vida está pendiente de cada uno de sus hijos, ¿verdad? Que si, como estamos, siempre pendiente. Entonces, uno nunca deja de ser madre, nunca deja de preocuparse por sus hijos, nunca deja de apoyar a sus hijos. Entonces, María, así fue la vida de María, hasta la cruz, hasta los pies de esa cruz donde Jesús entregó su vida por nosotros. Ese amor maternal fue manifestado a través de esa Madre Santísima, nuestra Madre, ¿verdad? Nuestra Madre. Hasta ahí llegó María y más allá, porque ella subió al cielo, ¿verdad? Igual, para seguir con Él en esta cruzada de atender a la humanidad. Ella intercede por nosotros. Siempre intercede María por nosotros porque es madre. Y nosotros que somos madres, ¿verdad? Sabemos lo que nos duelen los hijos. Lo hemos cargado 9 meses en el vientre. Es esa conexión extraordinaria que hace el padre en una madre. Es un privilegio de verdad es un privilegio ser madre. Y una gran responsabilidad. Bastante responsabilidad, y para el padre de familia también. Porque mire, sí es cierto que hay muchas madres que crían solas a sus hijos, pero siempre es importante el padre, ¿verdad? El padre es autoridad, de hecho es el sacerdote de su hogar. Entonces el padre es autoridad, es esa figura de José, que no dudo también que le ha de haber llamado la atención a Jesucristo, porque alguna travesura debe haber hecho el Señor, ¿verdad? Yo supongo, porque Él vino al mundo a ser hombre, entonces vivió como hombre, con excepción de que Él no era pecador, al igual que nosotros. Él era santo, ¿verdad? Entonces, pero convivía, jugaba fútbol, a lo mejor sí había fútbol en esos tiempos, o jugaban otras cosas. Llevaba una vida normal de niño, y en todo eso su madre, siempre, por eso dice la palabra que María todo lo guardaba en su corazón. Como todas las madres guardamos las cosas que hacen nuestros hijos en nuestro corazón, ¿verdad? Las buenas y las malas, y todo lo guardamos en el corazón. Y así es María en la vida de Jesucristo. Esa madre fiel, esa madre disciplinada, esa madre amorosísima, permisiva, pero también hasta cierto punto, ¿verdad? Esa madre que siempre estuvo con Él, que sigue estando con Él y sigue estando con nosotros. Bueno, sin duda alguna esta celebración es muy importante para la feligresía cristiana católica. Es justamente cada 3 de febrero vemos como millones de peregrinos, usted mencionaba, son aproximadamente un millón de personas que se mueven para esta fecha. Para esta fecha, sí, efectivamente. Días anteriores se hacen la novena a la Virgen de Suyapa. Y bueno, aparte de la fe, de asuntos de fe y asuntos celestiales, si lo podemos llamar así, pues también se ha dispuesto de dispositivos de seguridad. Vemos a los alrededores cómo está la Cruz Roja, la policía, los militares, CONAPREM, que están dispuestos para organizar la visita o la peregrinación de estos visitantes que vienen de muy, muy lejos, y supone haber una logística impresionante. Y ahí también podemos ver pues cómo también ese milagro de solidaridad se manifiesta. Sí, la realidad es que la celebración de la Virgen de Suyapa, uno piensa cómo se celebra, cómo se logra, y no se podría lograr si no hay solidaridad entre todos. Porque claro, cuando nosotros venimos aquí al
aquí a la Basílica, cuando veníamos a la ermita, y recuerdo que de niños nos veníamos a pie con mi mamá y con mi papá, y traíamos una burrita y comíamos a la orilla de la quebrada. Esa era nuestra visita, y realmente siempre estaba lleno de personas, y había gente aquí que le llamaban los caballeros de Suyapa, que eran los que prestaban así como un servicio para cuidar el lugar, que hoy se traduce en una policía, en los bomberos, en una cantidad de organizaciones que vienen a cooperar para que logremos estar tranquilos en una celebración, porque también la sociedad ha cambiado, y así como hay quienes cuidan, también hay quienes andan tratando de molestar o aprovecharse de la situación para obtener bienes o simplemente no tienen formación para el respeto hacia los demás. Entonces realmente sí hay que agradecer a todas estas organizaciones que nos ayudan, es decir, la visita de los diferentes grupos de la iglesia, Encuentro Matrimonial, EPAE, ¿cómo se llama? Movimiento Cristiano. Bueno, hay tantos grupos que nos permiten ver que han estado viniendo todos estos días a la novena. Yo he venido no los 9 días, ¿no? Creo que he estado aquí unos 3 o 4 días, y realmente es como una formación la que uno recibe en cada misa. Cada vez que se da la palabra de Dios y que el Padre da el sermón, en esa homilía nos está formando, y nos formamos cada día. Y eso hay que verlo en la familia, es decir, yo recuerdo a mi familia, a mi papá y mi mamá. Es decir, hoy nos vamos a quedar en esa formación con su padre y su madre cuando regresemos de la pausa comercial. Tenemos que hacer una pausa comercial en este momento. Ya comenzó la segunda misa, así que pues para aquellos que quieran venir, ahí está, ya comenzó. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos en breve. No nos cambien. Y verás mi oferta. Llevaré las rosas más bellas de Honduras, y estarás entonces risueña y más guapa, y verás mi oferta. 3 de febrero es precisamente el día oficial de celebración de la Virgen de Suyapa, y según se menciona, o es así, la patrona de Honduras, Scarlett. Así fue designada hace ya que más de 200 años, en que, así es, fue oficialmente declarada como la patrona de Honduras. Es un largo camino desde que hace 271 años fue descubierta precisamente allá en aquella montaña en el Pilihuín, la que tenemos enfrente. 271 años desde que Alejandro Colindres pues la descubrió, la llevó a su casa. 20 años después se le acredita el primer milagro, y a partir de ahí pues comienza la edificación de la ermita que podemos ver al fondo, y luego pues la edificación de esta basílica imponente que tenemos atrás de nosotros. Es correcto, Carlita, definitivamente. Pues fue en 1747 que Alejandro Colindres, un campesino, ¿verdad?, que no pudo llegar a tiempo a Suyapa. En aquel entonces no se llamaba aldea de Suyapa, tenía otro nombre, no recuerdo muy bien el nombre, es un poco complicado, pero va rimando. Culiapa, ¿verdad? Sí, Culiapa. Entonces, y tuvieron que quedarse ahí en el campo, al aire libre, que de hecho comentábamos, el frío que sin duda, porque el Pilihuín es en lo alto, allá por el Latío, sí, es increíble, ya me imagino, pero bueno, esa era una manera de vivir de ellos en medio de la naturaleza y bajo la inclemencia de los climas que se daban, ¿verdad?, en ese tiempo, y pues fue entonces cuando la Virgen se le manifiesta, ¿verdad?, a través de una figura que mide 6.5 centímetros, es chiquitita. Yo tuve la bendición de conocerla y tenerla en mis manos. Y una vez el padre Víctor Ruiz, que también fue párroco de Suyapa, pues nos invitó a mi esposo y a mí para que la viéramos, ¿verdad?, porque la tenía él pues cerca en su cuarto, me recuerdo, cerca en un lugar especial, y tuve la oportunidad de ver esa figurita, ¿verdad?, y diría la gente, pero ¿y qué de novedoso puede tener esa figurita? ¿Qué importancia puede tener esa figurita? Bueno, esa fue la manera en que se le manifestó la Virgen María en esa oportunidad de Alejandro Colindres y a su hijo Lorenzo, que tenía 8 años. Esa fue la manera como se ha aparecido la Virgen María en diferentes advocaciones en el mundo. En Guadalupe ustedes van a ver el manto, ¿verdad?,
ese manto imponente, así se manifestó en Medjugorje, que todavía están por acreditar los milagros que ha realizado a través del mundo y otras cosas, y así en Lourdes, en Francia, ¿verdad? Se apareció precisamente en esa gruta en Lourdes, y su agua es milagrosa, en Fátima, en Portugal, ¿verdad? Bueno, y en Brasil, no recuerdo en este momento el nombre de la Virgen en Brasil, porque se ha aparecido en esos lugares precisamente, y por eso lleva el nombre del lugar, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Suyapa, la Virgen de mil nombres, es que tiene miles de apariciones, la Virgen se ha aparecido en miles de lugares definitivamente. Y no es que es una diferente Virgen, sí puede ser por el lugar, pero es la misma Madre del Señor. ¿Y por qué se nos aparece? ¿Por qué se aparece la Madre Santísima? Porque nos recuerda que debemos de tener fe y que debemos orar todos los días por el mundo, porque el mundo cada día se aleja más de la fe del Señor. El mundo cada día más se olvida del amor, ¿verdad? Que es lo más importante que Dios nos dice en Corintios 13, ¿verdad? Las virtudes son la fe, la esperanza y el amor. Y la más importante de las tres es el amor. Porque uno puede tener fe, pero si no es fe con amor, es una fe muerta. Es una fe muerta. Uno puede tener esperanza, pero si no es una esperanza con amor, es igual. Entonces el amor, porque el amor mueve montañas. Jesucristo murió por nosotros por amor. María lo entregó en silencio y en ese sufrimiento profundo que ha de ser para una madre. Yo lo pienso y me dan ganas de llorar horrible, perder a un hijo y perderlo de la manera como murió Jesucristo. La cruz no es sinónimo de luto, la cruz es sinónimo de alegría, de resurrección, porque Jesucristo resucita de esa cruz. Y eso nos recuerda todos los días que Él murió por amor a nosotros, para que fuéramos salvos. Pero la salvación no se gana solo con tener fe, es haciendo actos de amor. Y yo de verdad todos los días le pido al Señor que aumente mi amor y mi fe y todo, porque como humana tengo muchos actos que no tienen nada de amor, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de tratar de cultivar. Y María es esa madre amorosa, ¿verdad? Esa madre que siempre está intercediendo por nosotros si se lo pedimos. Entonces se manifiesta a través del mundo, mil cosas, y nos cuestionan muchas veces a los católicos, pero ¿cómo no amar a la Madre del Señor? ¿Verdad? ¿Cómo no amarla y respetarla? A mí me gusta que amen a mi madre y que la respeten, ¿verdad? Y yo me imagino que al Señor también le agrada que amemos a su madre y la respetemos. Ella no es más que Jesucristo. Ella es una intercesora, es la mamá del Señor. Y lo dice en su palabra. Entonces muchas veces nos cuestionan a los católicos por eso, ¿verdad? Que idolatramos esa imagen, que María. No, es como cuando usted mira la foto de una persona que ha fallecido o cuando mira fotografías de su vida, ahí simplemente está evocando sus recuerdos. Lo mismo cuando miramos una imagen de la Virgen o de Jesucristo mismo, simplemente lo recordamos, no estamos adorando la imagen, sino que estamos recordando y estamos orando al Señor, estamos pidiéndole a la Madre que interceda, no adoramos esa imagen, pero respetamos y amamos a la Madre. Yo particularmente la amo profundamente, como mi madre, ¿verdad? La amo y eso es lo que he inculcado a mis hijos. Yo les digo, yo voy a faltar, pero María siempre va a estar ahí, siempre lo va a cuidar como la madre de ustedes que es. Entonces, es de respetarla porque ella es protagonista en la vida de Jesucristo, porque el Señor, el Dios Padre, así lo decidió. Y eso es algo que nadie va a cambiar en la historia. Entonces, tal vez no creer si no quieren creer, pero respetarla sí, ¿verdad? Respetarla sí, porque creo que a Jesús no le agrada que cuestionen a su madre, que la irrespeten como muchas veces lo hacen. Abel, y algo importante de que nos quedamos antes de la pausa comercial, justamente es el amor, lo que mencionaba Scarlett, que debería estar inserta en nuestra sociedad. Si fuera así, si tuviéramos amor, si nos moviéramos por amor al prójimo, quizás muchos de los problemas que tenemos ahora como sociedad pues no existirían si aprendiéramos a hacer las cosas con amor.
Definitivamente el no tener amor es el gran daño que tenemos como humanidad. Y cuando nosotros amamos a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestra familia, de esa manera nos estamos expresando y estamos logrando que las cosas cambien. Que a veces uno mismo lo ve con los hijos, cuando uno es muy estricto y a veces no se acerca a ellos, entonces más bien nos estamos distanciando. Igual con el vecino, es decir, y realmente el amor no debe ser solamente para aquellos cercanos a nosotros, que están ahí, sino que debe ser para todos. Cuando miramos a alguien en la calle, hay tantas formas, y eso uno lo ve y es uno el que debe formar, y debe formar con el ejemplo. Yo recuerdo a mi madre y a mi padre cómo eran de atentos. En Navidad mi mamá hacía tamales, no solo para el núcleo familiar, era para todo el vecino que llegaba a la casa. Allí había siempre algo que comer. Es decir, eso significaba dar amor. Y entonces son cuestiones que uno de repente no está infundiendo en los hijos. Y la verdad es que la familia, en el amor, uno ve... Yo, por ejemplo, tengo un hijo, hace poco se casó, apartado de la iglesia. Y yo se los digo, cuando oro, pedía por él para que volviera a su cauce. Digo, a su cauce del amor hacia Dios y en esos comportamientos. De repente tiene una novia que está en los catecúmenos y se casa con ella. Hoy él está de vuelta a la iglesia ya con un comportamiento diferente completamente al que tenía como soltero. Eso significa que el amor es el que logra eso. A veces la gente critica, por ejemplo, el rezar el rosario. El rezar el rosario es recordar a María y amar a Dios, porque dice, ¿qué es lo que hace María? Es la que concibe a Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando rezamos el Ave María, también estamos recordando ese nacimiento de Jesús, que es el que nos lleva a este cambio del amor en la vida de todos. Es decir, la sociedad, mientras no tenga amor, realmente la sociedad no va a poder desarrollarse de una mejor manera, porque es dando amor como realmente resolvemos cantidad de problemas. Es decir, una vez dice, no, pero ¿cómo voy a amar a este? ¿Cómo voy a amar a esta? Es de realmente ahí es donde la lucha es grande. Jesús nos amó a nosotros, que dio su vida. Entonces vemos nosotros que amar así es amar, pero amar por dar, que me den otra cosa, no es amar. Amar es dar sin esperar recibir. Si recibimos bien, pero lo principal es poder dar el amor sin esperar a cambio de eso nada. Es decir, como lo damos por nuestros hijos, pero claro, son nuestros hijos. Pero pensar dar amor a otro que no es nuestros hijos es diferente. Y ahí es donde nuestra enseñanza, nuestro comportamiento debe lograrlo, amar a todo el mundo. Bueno, y es que sin duda alguna nuestra sociedad, Honduras, carece de amor, carece de ese amor filial, de ese amor fraterno, y que haría diferente la vida en Honduras definitivamente, y eso lo vemos a diario con tantos problemas. Usted mencionaba algo muy importante, el respeto que debemos tener, no solo por nuestros padres, por la familia, por las instituciones, por la autoridad, y que haya una armonía, ¿verdad? En el momento en que nosotros nos rebelamos sin una causa, que somos rebeldes sin causa, pues rompemos esa armonía que debe existir, y es así pues como vemos tantos problemas que existen en nuestra sociedad. Y bueno, hoy que el programa se centra precisamente en esta celebración cristiana católica, ustedes han mencionado muchas prácticas, las creencias de la feligresía católica, y usted mencionaba algo importante, Scarlett, el respeto que debe existir para aquellas personas o de las personas que no comparten la fe católica, pero que deben respetar las creencias de los demás, así como la feligresía católica también está en posición de respetar a otras personas. O sea, es un mismo Dios, ¿verdad? Son más las cosas que nos unen. Así es, claro que sí. Las que nos separan. Así lamentablemente creo que se ha hecho mucho énfasis en todo. O es olimpista o es motahuense, o es nacionalista o es liberal.
o es de una u otra fe y estamos más pendientes de lo que nos separa que lo que nos une como sociedad hondureña. Por este amor que deberíamos de tener por Honduras. Y no solo en Honduras, sino que en el mundo, ¿verdad? De hecho, Juan Pablo II, Benedicto y ahora el Papa Francisco han sido papas ecuménicos. ¿Qué significa ecuménico? Que están velando porque el mundo, aunque tenga diferente religión, tengamos una misma fe. Y nos una más esa fe que las diferencias que los mismos hombres hemos impuesto a través de las religiones. Porque Dios no impuso ninguna religión, la religión es Él, ¿verdad? Es Jesucristo. ¿Y qué es Jesucristo? Es amor. Dios no dijo háganse católicos. Bueno, hecho católico significa universal. Ahí es donde surge, ¿verdad? Es la religión universal. Pero los hombres buscando a veces nuestros propios intereses, acomodar a Dios a nuestros intereses y no acomodarnos a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y nos da 10 mandamientos que deberíamos de cumplir. Que como decía Abel, si el mundo cumpliera con esos mandamientos que son mandamientos de amor, sería otra historia en la humanidad. Entonces esos 3 papas maravillosos, humanos, seres humanos, porque es otra cosa con las cuestiones, pero en toda iglesia hay un líder. Un pastor, un sacerdote, él es el líder de la Iglesia Católica a nivel del mundo, pero ellos han ido más allá, han trascendido, han querido acercarse a las otras denominaciones religiosas para acercarnos, porque usted lo decía, nos une la fe, un solo Señor, un solo Padre, un solo Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, dejar a un lado esas diferencias y respetarnos, ¿verdad? Yo tengo muchas amigas y amigos que son evangélicos, bautistas, y yo respeto mucho eso. He aprendido, porque yo recuerdo que de chiquita cuando llegaban los testigos de Jehová a la casa con el atalaya, a mi abuela decía que si uno les ofrecía café, o a los mormones creo que era, si les ofrecía café se iban, ¿verdad? Ella una mujer formada hasta 3er grado, ¿verdad? Y la educación que uno va recibiendo le va también ayudando a formarse, pero también la formación de la vida es muy importante. Pero yo he aprendido que también tengo que escuchar, ellos llevan la palabra a mi hogar, yo antes decía, ¿verdad? No, que yo no voy a salir, pero ahora comparto porque también ellos tienen un mensaje que darme. Y yo tengo que sacar lo mejor de ese mensaje. Yo no puedo cerrarle las puertas al Señor, porque creo que cuando le cierro la puerta a una de estas personas, le estoy cerrando las puertas al Padre que me quiere hablar a través de esta persona. Todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, aunque tengamos diferentes criterios y opiniones, no sería mundo entonces, ¿verdad? Pero sí es importante, como decía Abel, que rescatemos el amor. Sin amor, el mundo, miren cómo está el mundo. El Papa hace poco visitó Chile y cómo quemaron 5 templos. Es algo material, físico, pero el acto en sí es denigrante, deplorable, ¿verdad? Pero no soy yo quien va a juzgar eso. Y así en otras partes del mundo persiguen a los cristianos, a los que creen en Dios, sean católicos, testigos de Jehová, o sean lo que sean, pero creen en Dios, los persiguen y hasta los matan. Y eso viene antes de Jesucristo, ¿verdad? Que perseguían a las personas porque creían en Dios. Lo vimos cuando al fin los judíos fueron sacados de Egipto, cómo fueron perseguidos, cómo eran esclavos. Y a través de la historia del mundo hemos visto cómo el Señor siempre ha protegido a su pueblo escogido. Y bueno, si clamamos a Él, todos nos protege. Entonces siempre somos perseguidos y somos muchas veces objeto de burla por otros que no creen en el Señor, ¿verdad? Pero es ahí donde debemos decirle al Señor, Señor, creo, pero aumenta mi fe, para mantenernos firmes y que no decline nuestra fe ante situaciones adversas, al contrario, ¿verdad? Que Dios nos fortalezca y que muramos como lo hizo, por ejemplo, tantos mártires que murieron felices creyendo en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque sabían que iban a alcanzar el reino de Dios y que más allá de este mundo, creo yo, hay unos brazos abiertos y que es un mundo, es un reino totalmente distinto al que vivimos en la tierra. Un mundo lleno de paz, de amor, de armonía, de fe, de gozo. ¿Qué es lo que Dios nos da cuando creemos en Él? A mí me falta mucho, ¿verdad? Todavía tengo mucho que crecer, pero yo no dudo que cuando uno entrega su vida totalmente a Dios, no solo con la palabra, porque uno puede decir 1000 cosas, el testimonio es lo que uno arrastra, y creo que todavía pues tiene que entrar más, ¿verdad? El Señor, para que yo sea un testimonio de verdad, pero creo que cuando Él está realmente en nuestra vida, como decía San Agustín,
uno es libre de verdad. Bueno, Scarlett, podemos resumir esos 10 mandamientos en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si solo cumpliéramos esas 2 cosas, sin duda alguna, nuestra Honduras sería diferente. El mundo sería diferente. Y ahora carecemos quizás de solidaridad, de empatía con los demás precisamente, y redundamos en el tema el amor. Y es que pues fechas como estas son propicias para recordarnos la unidad, el querer buscar lo mejor, no solo para nuestra familia, para el vecino y por supuesto para la sociedad en general. Así que, Abel, vamos a retomar el tema de la formación, que a través del grupo quisiera yo terminar con eso, la formación de los padres justamente para recrear esa familia de Nazaret que ahora pues hay que ponerla en la práctica, en los padres que tienen la responsabilidad con los hijos en el marco de esta celebración de la Virgen de Suyapa. Es decir, cuando uno habla de la familia, yo me casé con mi esposa, éramos católicos ambos, pero no teníamos una profundidad del conocimiento de lo que es la pareja inclusive. Nosotros vivimos un retiro, lo que se llama el encuentro matrimonial, lo cual nos permitió crecer. Después entramos a los movimientos salesianos, ahí participamos en la creación del EPAE y nos hemos mantenido ahí. Eso ha sido una gran enseñanza para nosotros, como padres, como familia, para también llevárselo a otros. Y eso es algo que uno debe trabajar, es decir, yo inclusive en EPA estuve los primeros 6 años, después me aparté, hace unos 2 años volví, y la verdad es que la alegría de mantenerme en un movimiento, igual que en el movimiento de encuentro matrimonial, nos fortalece día a día porque vemos a otras personas que se acercan y crecen, y que realmente pueden dar amor y están dando amor. Esa es una lucha permanente que tenemos que hacer todos, ¿verdad? Cuando se habla ahora de la problemática de la iglesia y de tantas cosas, yo hace unos 5 años estuve en Italia, en Perugia, ahí estuve en una misa ecuménica, donde estaba la iglesia anglicana, creo que estaban los de ortodoxos, bueno, habían 3 o 4 y todos participaron en la misa. Todos dieron una lectura y al final pues el sacerdote hizo la parte final de la misa, pero sí es un acto que da la unión entre diferentes grupos religiosos y que permite tener la idea, no la idea, sino la fe de que existe Dios, y que es lo principal que tenemos que tener, la fe en Dios, porque eso nos va a permitir cumplir ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Bien, y es que hemos sido testigos cuando veníamos entrando precisamente de ese amor manifiesto a estas personas que vienen de largo, como usted mencionaba, con una sola cosa en mente, y es venir a pagar un tributo en sus creencias a la Virgen de Suyapa, en la humildad, en la creencia que sus necesidades pues van a estar cubiertas una vez que lleguen aquí, Scarlett. Es correcto, Carlita, todos los años es esta peregrinación, y mucha gente, la gente que está acá es porque tiene fe, ¿verdad? Fe en Jesucristo, fe en la Madre, como intercesora que es, y bueno, vienen a eso, a darle gracias, ¿verdad? Porque ha intercedido, y de verdad no podría decirle cuántos milagros se han registrado que la Virgen María de Suyapa ha realizado, ¿verdad? Porque si no recuerdo mal, o sea, el Señor le dijo a sus apóstoles que donde perdonaran los pecados serían perdonados, que si los retenían serían retenidos, y que fueran e hicieran milagros, sanaron gente, ¿verdad? Todos los apóstoles sanaron gente.
Ellos solo eran instrumentos, porque quien sana es Jesucristo, quien salva es Jesucristo, ¿verdad? Quien libera es Jesucristo. Y los apóstoles fueron simplemente ese instrumento, como lo son. Yo he escuchado dentro de la iglesia evangélica, por ejemplo, que hay personas que tienen el don de la sanación, el don de la intercesión, el don de lenguas y todo. Entonces el Señor le da dones a cada quien, y sin duda María es ejemplo maravilloso de fe, que para mí es la fe humana hecha manifiesta, o sea, se manifiesta. Entonces, sin duda la madre intercede ante su hijo, ¿verdad? Y ella, pues, a través de su fe, el Señor le permite también hacer milagros. Y eso es lo que viene mucha gente aquí, a darle gracias por un milagro escuchado, a pedirle otro, y porque tienen mucha fe, no solo pedirle, también a saludarla, a venerarla, ¿verdad? Y que sigue intercediendo, vienen a pedir por nuestro país, para que interceda, para que haya paz, sobre todo esa paz, porque la Madre Santísima, en las apariciones que tiene en Suyapa, en Guadalupe, en Medjugorje, en lo que es Nuestra Señora Reina de la Paz, en tantas, lo que viene a pedirle al mundo, Fátima lo dice a través de los pedidos que hace, lo que viene a pedirle al mundo es que oremos por la paz, ¿verdad? Para que el Señor tenga piedad y misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque se habla de una segunda venida, ¿verdad? Yo pienso que el Señor todos los días viene a vernos y a lo mejor llora el Padre, ¿verdad? Cuando mira que más que amarnos nos matamos o nos dañamos. Entonces la Virgen intercede de esa manera, se aparece pidiéndole al mundo que ore, y que ore por la paz, porque necesitamos paz, amor. Entonces, y esta gente viene, peregrina, precisamente, me imagino dentro de sus oraciones, yo lo pido es pidiendo paz, dándole gracias a la Madre y a Jesucristo, ¿verdad? También a través de su Madre, a Dios, al Espíritu Santo, a través de la Madre Santísima, ¿verdad? Y hoy es poquito en la mañana y ya han venido montones, pero ya poco a poco en el día viene gente caminando, y es una algarabía, es una alegría hasta llegar al santuario y ponerse de rodillas ante la imagen pequeña que nos recuerda a la Virgen María de Suyapa, para pedirle, ¿verdad? Y para usted mencionaba, Scarlett, cuando veníamos, que hay una organización diferente ahora, este año, en cuanto a los grupos que vienen a hacer la peregrinación aquí a Suyapa, y es que son millones de personas las que vienen. Obviamente la logística es difícil, vemos como hay carpas, como hay lugares de apoyo, de alimentación, ¿verdad? Para millones de personas. Usted nos hablaba de esa organización, que son ahora por grupos que vienen y se acercan a Suyapa. Por ejemplo, yo escuchaba el otro día en Suyapa FM que estaba el padre Tony Salinas, que está él en Ojojona, maneja la parte de la iglesia de Ojojona y sus alrededores, que estaba precisamente con los grupos y los mencionaba: Guaymaca, Ojojona, Santana, y todos los lugares aledaños, ¿verdad? Entonces vienen ahora, tengo entendido que vienen días, dicen va a venir Ojojona, va a venir Choluteca, Olancho y así, ¿verdad? Para que se vengan en orden, ¿verdad? Y pues ellos vienen a cantar, hay Eucaristía, hacen sus ofrendas, etcétera, etcétera. Y bueno, sin duda, pues miramos aquí las carpas de la Cruz Roja Hondureña, de los bomberos, de la Cruz Verde, la policía, precisamente para poderle dar todo el apoyo a estas personas. Hace tiempo el padre Hermes, que fue pues precisamente vicario de esta iglesia que ahora está en Santa Lucía, me comentaba que muchas personas vienen inclusive sin alimentarse, ¿verdad? Y aquí pues se les ayuda a otras personas solidarias, como decía Abel, ¿verdad? Que sin eso pues dan alimentos, ayudan, hasta ropa. Y mucha gente sale aquí porque con alimentos, con ropa, porque de eso se trata también, ¿verdad? De apoyar a estas personas que vienen con lo que traen puesto y con lo que se comieron en la mañana nada más. Y de ahí pues se les da alimentos a muchos de ellos, y eso es ser solidarios, es parte del amor, ¿verdad? Que Dios nos pide. Así es que Scarlett, Abel, son a veces días, 3, 2 hasta 4 días de camino de las personas desde sus lugares de origen. Justamente a nuestras espaldas están viendo cómo más peregrinos hacen el ingreso a la Basílica de Suyapa. Así que pues también es un llamado para aquellas personas que quieran ser solidarias, pues que vengan, ¿verdad? Y compartan un poco de lo mucho que tienen. Sí, es decir, eso es algo que
tenemos que tener dentro de nuestro corazón, es decir, amar a los demás. Y si amamos a los demás, estamos para servirles, porque uno de los problemas mayores nuestros es que queremos que nos sirvan, pero nunca queremos servir a los demás, que es una de las cuestiones donde Jesús nos decía, nosotros estamos para servir, yo estoy para servir. Imaginen que si Jesús estaba para servir, nosotros debiéramos estar mucho más para servir, ¿verdad? Esa enseñanza que Él nos dio, debiéramos tenerla todos los días con todas las personas. Si nosotros hiciéramos eso diariamente, realmente el mundo cambiaría completamente. Pero ahí es donde está la dificultad nuestra, de nuestras comodidades, de una vida de consumo, donde realmente cuando uno ve la cantidad de alimentos que se pierden todos los días, y sin embargo vemos aún en nuestro país, en las aldeas, personas que no tienen comida, que no tienen nada. Ahí es donde uno ve y le enseñan ellos a uno. Nosotros andábamos buscando una muchacha para que trabajara en la casa y la familia nos invitó que la fuéramos a traer. Y cuando llegamos nos dijeron, aquí les tenemos un almuerzo. Ya nos sirvieron el almuerzo era una sopa de repollo. Pero lo importante de la comida era precisamente el amor de ellos expresado hacia nosotros, de darnos algo de comer en ese lugar. Es decir, no era un banquete de un hotel, pero era un banquete de amor porque nos estaban dando lo poco que ellos tenían. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, de ser hacia los demás. No pensar en dónde estoy, en qué lugar, sino realmente servir a todo aquel que lo necesita. Pues con esa idea de servir a los demás, este día que pues Canal 11 lo ha querido dedicar a la feligresía católica en esta celebración tan importante para Honduras, la conmemoración del hallazgo de la Virgen de Suyapa, 271 años desde su hallazgo. Así que muchísimas gracias a don Abel, a Scarlett, que han compartido con nosotros. Pues nos quedamos con ese pensamiento. Ojalá que independientemente de la fe que tengamos o de las creencias que tengamos, podemos concluir en una sola cosa: dar amor, compartir, ser solidarios con los demás. Así que gracias nuevamente a ustedes dos, a usted porque nos permitió llegar hasta la comodidad de su hogar, y le esperamos en un futuro programa. Muy buenos días y nos vemos pronto. Que esté bien. Virgen de Suyapa, oh reina de Honduras, la nación entera que aclama de enojo y devota implora la sangre.